Pues el mensaje de hoy está todo relacionado con esta celebración, y yo creo que todos tenemos memoria de manera tradicional, religiosa o con conocimiento bíblico de la importancia de la resurrección, de este domingo de resurrección. Pero la resurrección es más que un acontecimiento histórico, es más que un acontecimiento religioso o tradicional. Es una experiencia. Jesucristo es una experiencia en nuestras vidas. Así como la cruz, no solamente Jesucristo fue crucificado, sino que nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Es decir, que cuando nosotros vemos la cruz, no vemos solamente al sacrificio que hizo Cristo ahí. No solamente vimos a Cristo crucificado, vemos a Cristo glorificado, venciendo al pecado y a la muerte, y nos identificamos con Él. Ahí en la cruz estamos tú y yo también. Cada uno de los que creen fue crucificado ahí. Eso es diferente, ¿verdad? Porque podemos traer una cruz aquí en el cuello y no traer la experiencia de la cruz en nuestro corazón, en nuestra alma. No vivir el poder de haber vencido a la muerte y al pecado. Y la resurrección es así como el sello, la consumación de que todo lo anunciado por Dios se cumplió. Si la tumba vacía es el testimonio de que Jesucristo vive, de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo tiene el poder para dar vida y para dar muerte, que Él vino a darnos verdadera salvación. Y muchas veces la pregunta es, ¿y entonces qué es la salvación? ¿En qué consiste la salvación? ¿Qué tanto entendemos esta salvación tan grande? Porque es una salvación muy grande, tan grande que no la podemos comprender. No la podemos comprender en nuestro propio intelecto, porque se requiere recibirla por revelación del Espíritu. Es un asunto de fe. La fe no la puedes comprar ni la puedes obtener en ningún lado, ni es algo que tú ya tengas. La fe es un don de Dios. Dios nos da la fe, de tal manera que toda la obra es de Dios. Toda la obra es de Dios. Nosotros no tenemos ningún mérito en ello. No hay hombre, no hay religión, no hay organización, no hay doctrina que pueda conducirnos a la fe y a una experiencia con Cristo. Es solo Dios mismo obrando en cada uno de nosotros. De tal manera que cuando hoy nosotros celebramos la resurrección, pues es motivo de gran alegría y de gozo, porque estás en el privilegio. Dios te dio a ti, a mí, a cada uno de nosotros el privilegio de esta revelación, de este entendimiento, de que alcanzaras salvación. Y con eso la promesa de que tú y tu casa serán salvos. O sea, se extiende por generaciones. Es una salvación tan grande que no la podemos comprender, no la podemos entender. Necesitamos que el Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento, nos dé revelación. Ahorita que cantábamos que queremos más de Él, necesitamos más de esa revelación, más de ese entendimiento, más de la unción del Espíritu en nosotros, para que alumbre nuestros ojos espirituales, no estos ojos naturales. Porque nosotros podemos ser unos observadores, podemos ser observadores de la cruz, podemos ser observadores de la tumba que está vacía. Pero otra cosa muy diferente es experimentarlo, vivirlo, saberse hijo de Dios, saberse resucitado, saberse crucificado, saberse vivo por la eternidad, porque ahora tenemos Espíritu que vive dentro de nosotros. Cristo mismo vive en cada uno de nosotros, nos ha hecho templos de su Espíritu. Este fue el anuncio desde el principio de los tiempos y nosotros lo estamos experimentando, lo estamos viviendo. Así que no es cuestión de gozarnos con ver una procesión
o con ir a un lugar donde veamos una representación, o veamos otra obra donde podamos ver la resurrección, o celebrar con algún tipo de fiesta religiosa. Eso es mucho más que eso. Todo eso, no digo que esté mal, está afuera. Nos sirve para recordarlo. Son memoriales, son señales, pero necesitamos la experiencia personal, ¿sí? Así que la vida cristiana comienza con la salvación, pero es importante llegar a la revelación de esta salvación tan grande que rebasa nuestro entendimiento. Esta salvación es tan grande que dice Hebreos 2:11 que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarte hermana, hermano. ¿Por qué no se avergüenza? Dice, porque el santificado y los que son santificados y el que santificó son de la misma naturaleza. Los que han alcanzado salvación, los que han alcanzado esta revelación, hoy tienen y comparten la misma naturaleza que el Hijo de Dios. ¿Entendemos eso? Compartimos la misma naturaleza que el Hijo de Dios, que Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros. ¿De qué manera? Por medio de la fe. La fe viene por el oír el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Y al oír, creemos. Y cuando creemos, le recibimos. ¿Qué recibimos? El mensaje. Lo oímos, lo recibimos, lo atesoramos y decimos, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, Él es Dios mismo. Él es el Señor. Él es uno con el Padre, por lo tanto, Él es Dios. Y si Él está en mí, yo soy templo, yo soy hijo, yo participo de esa naturaleza. ¡Qué bendiciones tan grandes! ¿Verdad? Dice Pablo escribiéndole a los romanos, y si somos hijos, y si Cristo está en nosotros, entonces somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Vas entendiendo la grandeza de esta salvación? Nada que ver con religión. Podemos pasar muchas generaciones, toda una vida de religión y no vivir la experiencia de ser parte de Dios mismo y que Dios sea parte de ti mismo. Hoy Dios es parte de nosotros, está en nosotros, con nosotros. Amén. Es una salvación muy, muy grande, tan grande que cuesta trabajo poderla comprender con nuestras mentes finitas. Qué grande es esta salvación. Quise tomar hoy como mensaje central un pasaje que está en el libro a los Hebreos, en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Hebreos 2, del 1 al 4. La carta a los Hebreos es una carta escrita a judíos que se han convertido al cristianismo, que ahora son seguidores de Cristo y que están viviendo tiempos de persecución. Cuando el autor de la carta les escribió a ellos ya no estaban en Jerusalén, ellos no estaban en Israel, estaban dispersos en diferentes lugares, muchos en Roma, otros en otras ciudades de Asia, del Medio Oriente, y estaban siendo perseguidos. Eran perseguidos por su fe en Jesucristo, por la experiencia, porque ya no eran judíos, ya no participaban de la religión judía, tampoco participaban del paganismo romano o griego, ni de ninguna otra religión, sino que eran seguidores del camino, eran los del camino, los que vivían la vida en Cristo y que estaban trastornando las ciudades a donde llegaban, porque eran libres totalmente, libres del yugo romano, libres de la religión, libres de la condenación, libres de tener que hacer sacrificios y rituales. Ahora celebraban cada día a Cristo. Ellos se reunían, recordaban la palabra, porque entonces todavía no estaba por escrito, y leían, sí, parte de los escritos del Antiguo Testamento, pero sobre todo celebraban la comunión.
Cristo en cada uno de ellos y Cristo con ellos. ¿Sí? Dos momentos. La resurrección nos confirma la impartición de Cristo en cada uno de los creyentes. Entonces, cada vez que los creyentes están reunidos, allí está Cristo. Dice, yo estoy en medio de ellos, pero también estoy en cada uno de ellos. Y entonces comparten la comunión, todos en un mismo sentido. Ahí les escribe, porque en la persecución, en la prueba, en la angustia, en el sufrimiento, pues la fe se debilita, ¿verdad? Y dice, bueno, si me están obligando a que reconozca al emperador romano como Dios y con eso puedo salvar el pellejo y tener tranquilidad, pues a lo mejor hubo ese tipo de tentaciones, de decir, pues a lo mejor retrocedemos. Dice el autor de Hebreos, de ninguna manera hay que retroceder, hay que mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, y Él nos va a dar la victoria en las circunstancias. Y entonces Él los anima, y parte de animarlos es este pasaje que leemos. Dice allí el versículo 1 del capítulo 2 de los Hebreos, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es una advertencia que está haciendo el primer versículo. Es necesario que con más diligencia atendamos, es decir, que escuchemos atentamente y pongamos por obra las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si el mensaje anunciado por medio de los ángeles, que se refiere a la ley, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces la reflexión es, primero, poder llegar a entender, a compenetrarnos de esta salvación tan grande, y por la otra, darnos cuenta, revisar si no nos estamos descuidando, si no estamos dejando solamente el asunto de la salvación, de la resurrección, de la crucifixión, para una Semana Santa o para un domingo especial de resurrección, sino si realmente esta es una realidad en nuestras vidas cada día, porque corremos el riesgo, dice aquí el autor, de deslizarnos. Esto es de que nos arrastre la corriente del mundo y sus circunstancias, y que entonces no tengamos memoria cada día de la obra tan grande que ya Cristo hizo por nosotros y de la grandeza de su Espíritu en nosotros mismos, cada día, no solamente el domingo de resurrección, no solamente el jueves y viernes santo, sino cada día. Esa es la experiencia de vida a la que fuimos llamados. Dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, hablando de Jesucristo, y los que la oyeron, sus discípulos y muchas otras personas, no la confirmaron. Además, Dios mismo ha confirmado con señales y con prodigios y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Es decir, el mensaje del Evangelio que dio Jesucristo fue respaldado por Dios, con señales, con milagros, con prodigios tremendos, como ya lo hemos visto en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Pero también los discípulos, los primeros apóstoles, hicieron señales y milagros mientras predicaban el Evangelio. Entonces Jesús lo anunció, los discípulos lo confirmaron y Dios mismo lo estuvo respaldando todo el tiempo con señales y con prodigios. ¿Para qué? Para que confirmáramos lo que Jesús anunció. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Y estuvo aquí hace 2000 años y hoy está en cada uno de los que creen. El reino de Dios no se establece en territorios fuera, físicos, se establece en las personas. El reino de Dios se establece en nosotros. Ahí es donde está. Y cuando habla de reino, habla de gobierno, habla de autoridad, habla de poder. ¿Cómo alcanzamos esa autoridad, ese gobierno, ese poder? Por medio de la fe y del poder de la resurrección en nosotros. Si Cristo resucitado vive en mí, entonces ese poder, esa autoridad, ese gobierno está en mi vida.
Primero, para someter a mi propia alma, para someter a mi propia carne. Mi verdadera religión es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo vivo en mí. Y con su autoridad y con su poder, con su reino establecido, poder gobernar cada día más mi propia alma, mis propios deseos, mi propia carne, alineándola a los principios establecidos por Dios. Esa es una experiencia y es real y es práctica cada día de nuestras vidas. Esta advertencia son varias las que hace el autor de Hebreos, pero esta es la primera advertencia. Es necesario que seamos diligentes. ¿Cuál es lo opuesto de ser diligente? ¿Qué sería lo opuesto de diligente? Negligente. Si no soy diligente, entonces soy negligente. ¿Cómo es una persona negligente? Necia, descuidada, desatendida, desobediente. ¿Qué preferimos? ¿Diligentes o negligentes? Dice el autor de Hebreos, debemos ser diligentes. ¿Diligentes en qué? Dice, en lo que hemos oído, para que no nos deslicemos. ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Qué es lo que hemos entendido? De eso que hemos oído, ¿qué tanto hemos aplicado? ¿Qué tanto vivimos? Porque si no lo estamos haciendo, corremos el riesgo de ser negligentes y entonces deslizarnos. Y cuando aquí el autor de Hebreos habla de deslizarse, pues significa ser arrastrado por la corriente de un río. Hay una historia real, una anécdota real de hace ya muchos años que ocurrió ahí en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Todos ustedes saben que hay unas cataratas llamadas cataratas del Niágara, ¿verdad? Sí, unas cataratas enormes que son muy atractivas y obviamente pues hay ríos que conducen hacia esa catarata. Entonces cuenta esta historia que un pescador, unos 3 o 4 kilómetros arriba de las cataratas, se encontraba pescando. Había llegado muy de madrugada a pescar y en un momento dado pues no había conseguido la pesca que necesitaba, sintió algo de cansancio y simplemente se orilló a donde las aguas estaban tranquilas del río y se recostó. Y se quedó dormido. Los anzuelos se quedaron allá y él se quedó dormido. Y obviamente, aunque el vaivén del agua era muy, muy lento, pero tenía movimiento, y entonces la barca comenzó a ser llevada hacia el centro de la corriente. Y este hombre pues estaba completamente dormido, de tal manera que la barca fue arrastrada por la corriente y empezó a ser dirigida hacia la cascada, hacia la caída de la catarata. Dice la historia que desde 2 kilómetros antes de llegar a la caída de las cataratas había diferentes avisos que avisaban del riesgo de nadar o de pescar o de navegar tan cercano a la zona de la catarata, porque ya los rápidos eran muy fuertes y no cualquier persona puede vencerlos. Pero aunque había varios avisos, él no los vio, estaba dormido. Entonces dice que ya muy cercano a la caída de la catarata, hubo gente, turistas, que empezaron a ver que iba la barca y que iba una persona adentro y comenzaron a gritarle. Entonces fueron tan fuertes los gritos que este hombre alcanzó a escucharlos y entonces se dio cuenta del peligro en que estaba y trató de poder remar en sentido contrario para que no la arrastrara la corriente. Sin embargo, fue tarde. O sea, ya no hubo la fuerza suficiente para oponerse a la corriente y la corriente lo llevó a caer de la cascada. Entonces finalmente cayó al remolino de esta cascada. ¿Qué podemos, decía el autor, qué podemos aprender nosotros de eso? Pues que no solamente en los ríos hay corrientes que deslizan a los hombres, ¿verdad? Sino que constantemente vivimos en corrientes que pueden deslizarnos. Y que cada día Dios nos está dando avisos. Cada día Dios nos da avisos.
diferentes alertas. Desde que empezamos el año, este 2022, Dios ha estado hablando a nuestras vidas y cada año lo hace y nos está diciendo: examina tu vida, pon orden a las cosas, revisa tu matrimonio, revisa tus finanzas, revisa tu salud, revisa tu alimentación, pon orden en cada una de esas áreas, ¿verdad? Alimenta tu vida espiritual, lee la palabra, medítala, órala, compártela, anuncia el evangelio. ¿Cuántas cosas hemos oído? ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreo. Hay que ser diligentes y atender todo aquello que hemos oído, no sea que nos deslicemos y que entonces esta salvación tan grande quede solamente como algo que escuchamos, como algo histórico, como algo teológico, pero no como una experiencia cotidiana cada día en nuestras vidas. Ese es un llamado fuerte que el Señor nos hace para que lo consideremos. Y hablando de esta salvación tan grande, dije yo, bueno, quizá a lo mejor cuando hablamos de salvación tan grande no tengamos claro en qué consiste. Y Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, hace una pequeña lista de grandes verdades reveladas del Evangelio que nos iluminan a nosotros a darnos cuenta de lo que ha implicado la salvación, de lo que significa la salvación. Dice allí Pablo a la iglesia de Colosas, dice: y vosotros, hablando de todos los creyentes, porque esto es otra cosa importante. Pablo aquí habla a los creyentes y Hebreos también le habló a los creyentes. No le está hablando a gente que no conoce del Evangelio. Si ustedes se fijaron, dice el autor de Hebreos: es necesario que con más diligencia atendamos, es decir, que se incluye él. Esto es importante porque a veces podemos pensar que eso no es para mí, que lo que está diciendo ahí, pues como yo ya estoy en Cristo, camino, me congrego, leo la Escritura, a lo mejor este mensaje ya no es para mí. Y no, dice el autor, esto es para nosotros. Es necesario que con mucha diligencia atendamos lo que hemos oído y creído y lo llevemos a la práctica, y se incluye él, ¿verdad? Y lo mismo hace Pablo cuando habla acá a los colosenses. Dice: y a vosotros, pues ustedes y yo, estando muertos en pecados, ¿cómo estábamos? Esta es la condición de toda la humanidad, por todas las generaciones. Están muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Qué significa la incircuncisión? Pues que el corazón no ha sido circuncidado, no ha sido purificado, no ha sido santificado, no ha recibido la gracia y el perdón de Dios, no ha recibido limpieza. Dice, entonces esa es la condición de todos los hombres. Están muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. ¿Cuándo fue esto? Desde Adán, cuando Dios dijo: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. ¿Y qué sucedió? Que comieron, entonces murieron. ¿Cómo fue esa muerte? Una separación espiritual. Separados de Dios no hay espíritu, ¿sí? Solamente hay alma y hay carne, ¿sí? Esa es la condición de toda la humanidad. ¿Qué es lo que va a provocar el cambio? Solamente el oír con fe el mensaje del Evangelio, que es la provisión de Dios para ser reconciliados con Dios. Dios dio el mandamiento y la sentencia se cumplió. Adán y Eva fueron separados de Dios, fueron sacados del jardín de Edén, no pudieron regresar porque había una espada de justicia que impedía que ellos regresaran, y entonces vinieron todas las consecuencias. Todas las generaciones somos hechos pecadores en Adán y en Eva. Heredamos esa naturaleza de pecado, ¿sí? Pero dijo Dios a ellos mismos que en un tiempo futuro, ¿verdad?, el heredero, el que fuera el linaje de la mujer, vencería al linaje de la serpiente, ¿verdad?
Dice, después vendrá un descendiente tuyo, que ante esta enemistad entre la mujer y la serpiente, dice, este descendiente vendrá y le pisará la cabeza a la serpiente. Y ciertamente la serpiente le morderá el calcañar, el talón, pero él le va a aplastar la cabeza. Es decir, le iba a causar dolor, le iba a causar sufrimiento, que es la cruz, pero finalmente él vencería, él le aplastaría la cabeza. Eso es lo anunciado. Y entonces a eso se está refiriendo aquí el apóstol. Dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Juntamente con quién? Con Cristo. Al que cree se le da vida juntamente con él. ¿Cuál vida? Vida espiritual. La vida que habíamos perdido con el anterior Adán, el nuevo Adán, que es Jesucristo, nos la entrega. ¿A quién? A los que creen por medio de la fe. ¿Y qué sucedió? Dice, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Muchas veces nosotros sí lo vemos hasta ahí. ¿Qué significa salvación? Que fuimos perdonados de nuestros pecados. Bueno, es mucho más grande que eso. El perdón de los pecados es una parte de la salvación. Jesucristo no solamente vino para que fuéramos perdonados de los pecados. Él vino a reconciliarnos con Dios. Él vino a recuperar el reino de Dios. Él vino a restaurar el orden divino en la humanidad. ¿En cuál humanidad? En la que es reconciliada con Dios. Él vino a ser el primogénito de muchos hermanos. O sea, cosas mucho más grandes suceden en lo que implica la salvación que solamente el perdón de los pecados. Dice, nos dio vida, nos perdonó los pecados. Dice allí mismo el pasaje, y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta? La ley de Moisés. Había un acta, había una ley que nos acusaba. No matarás, no codiciarás, etcétera. ¿Sí? ¿Dónde estaba esa ley? Dice, esa ley fue puesta por Moisés en el arca. Dijo después, y desde ahí, dice Pablo, esa arca está acusando constantemente. Tú eres un pecador. Tú eres un pecador que necesita constantemente estar purificándose. Eso era lo que la ley decía. Y Cristo vino y dijo, yo soy quien me voy a hacer ese cordero. Todo lo que dice allí sea sobre mí. Yo voy a la cruz para que con un solo y suficiente sacrificio se acaben todos los sacrificios y todo el que crea en mí sea reconciliado con Dios, sea perdonado y esa acta quede cancelada. No hay más ley para los que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Esa es la salvación tan grande. Sí, nos vamos recordando y dando cuenta de todo lo que esto implica. Esa acta fue anulada porque nos era contraria y Cristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. La cruz no venció a Cristo. Jesucristo venció en la cruz. Hace 8 días celebrábamos la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. ¿Sería entonces una semana de derrota después de que entró triunfante? No es una semana de luto, no es una semana de tristeza. Jesucristo está cumpliendo lo establecido por el Padre y es una semana de victoria. Jesús le dijo a las mujeres que lloraban cuando ya lo llevaban todo golpeado, sangrante y con la corona de espinas, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos, lloren por las cosas que se vienen. Porque yo estoy bien. Qué tremendo, ¿verdad? Dice, porque los ojos de Jesús no estaban puestos en el sufrimiento, en el dolor, en lo que le estaban haciendo. ¿Dónde estaban sus ojos? En el gozo puesto delante de él, dice Pablo en la carta a los Filipenses. Él estaba puesto los ojos
en el gozo, la felicidad de todo lo que iba a ocurrir a consecuencia de lo que él estaba haciendo. Millones vendrían a la salvación de las generaciones pasadas y de las generaciones futuras. Él ya te estaba viendo a ti salvo, perdonado, justificado, y ese era motivo suficiente de gozo para pasar por alto todo lo que estaba sufriendo. Es una salvación tan grande, rebasa lo que podamos entender, ¿verdad? Y se la clavó en la cruz, clavó exacta, y fue una victoria. Venció, dice, y despojando, aparte de que clavó esta acta en la cruz, dice, y despojando a los principados y a las potestades, despojando a todos los poderes, a todas las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es la cruz? El triunfo de Jesucristo sobre la carne, sobre la muerte, sobre el pecado. Y eso nos trae a nosotros salvación. ¿Salvos de qué? De la condenación que ya teníamos escrita desde el principio de los tiempos. Somos salvos de la condenación y de la muerte eterna. Y se nos da vida espiritual para vivir eternamente. De tal manera que estos cuerpos solamente son transitorios. El espíritu vive y vive para siempre con Dios y en Cristo. Esta es la gracia que nos ha dado. De tal manera que ¿a quién se refiere con los principados y con las potestades? Pues a todo lo que representa el mal y Satanás, que estuvo desde el principio. Es esa serpiente a la que le está aplastando la cabeza. La exhibió públicamente y la crucificó allí en la cruz. Y sí, entregó su vida, le mordió el calcañar, pero al tercer día resucitó y nos dio vida juntamente con él. Y entonces quedaron derrotados todo el mal, la perversión, todo lo que nos separaba de Dios, allí quedó. Esa es la señal de la tumba vacía. ¿A qué nos llama el Evangelio? A que toda esta experiencia de Cristo sea una identificación de nosotros con Él. De que el que oye el Evangelio se identifique. Que diga, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vive mi carne y mi alma. Ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Ese es Gálatas 2:20. Pero yo tengo que vivirlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente resucitado. Y nos resucitó y nos dio vida. ¿Por qué ya experimentamos la resurrección? Porque estábamos muertos espiritualmente. Entonces nos da vida, hay una resurrección espiritual. Ya experimentamos la primera resurrección y vendrá una futura más, cuando finalmente Él reconcilie todas las cosas y el reino sea puesto totalmente bajo su autoridad, ¿verdad? Eso está en el futuro, que es la salvación perfecta y la consumación. Pero hoy ya la resurrección ya la experimentamos, ya la crucifixión ya la experimentamos. Estamos identificados con Él. De tal manera que las ceremonias que realizamos son recordatorios, son memoriales de lo que ya Cristo hizo en nuestras vidas por medio de la fe. No es el ser bautizado, no es el comer el pan y el vino los que nos salvan o los que nos dan algún poder espiritual. Ese ya lo tenemos. Lo que hacemos es traer a la memoria para valorar, para apreciar todo lo que ya Dios hizo por nosotros y lo que significa la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso podemos compartir la cena del Señor, por eso entramos a las aguas bautismales, a identificarnos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, de una manera simbólica. Decimos, aquí queda sepultada mi vieja naturaleza y ahora vivo en una nueva naturaleza en Cristo. Amén. ¿Nos damos cuenta de esta salvación tan grande? Así que nos perdonó los pecados,
nos redimió, que quiere decir pagar el precio de nuestra esclavitud. Éramos esclavos, éramos muertos, Él pagó el precio. Eso significa ser redimido. ¿Y cómo lo pagó? Con su vida, con su propia sangre, ¿verdad? Nos justificó, si nos presentó como santos delante de Dios. Nos presenta como justos. Todo aquel que cree es presentado como justo delante de Dios. No por méritos propios, sino por Jesucristo. Dios el Padre nos ve vestidos de Cristo, no nos ve en nuestra naturaleza personal. Sí, aún estamos en cuerpos de carne y hueso y estamos en esta vida y expuestos a cometer errores, pero ya somos hijos de Dios en proceso de perfeccionamiento. Amén. ¿Cómo traemos a la realidad toda esta experiencia y esta salvación tan grande? La Escritura nos muestra el ejemplo de Israel. ¿Qué sucedió con Israel? Israel estaba esclavo por 430 años en Egipto. Esta esclavitud es semejanza a la muerte. Estaban muertos, estaban separados del plan de Dios terrenalmente hablando, aunque no olvidados de Dios. Es decir, como estaban siendo esclavos de Egipto, ya eran, después de 430 años, como Egipto. Con eso quiero decir, ya su manera de pensar, su cultura, sus creencias, todo. ¿Cuántas generaciones habrán pasado en 430 años de esclavitud? Muchas generaciones. ¿Cuántos se acordarían de que realmente ellos eran hijos de Dios, un pueblo escogido? Muy pocos. Dicen los historiadores que solamente la tribu de Leví fue fiel mientras estuvo en esclavitud, y eran los únicos que enseñaban a sus hijos las escrituras de la Torá. Pero todos los demás, muchos ya participaban del culto a los dioses paganos. Entonces es semejante a muerte. Todo lo que Israel vivió, la esclavitud, después la liberación para ir al desierto, y del desierto pasar a la tierra prometida, son escenarios que nos muestra la Escritura y Dios mismo para que entendamos nuestra condición. Nosotros hoy podemos decidir si queremos permanecer viviendo en la esclavitud de Egipto. Egipto es el mundo, sus deseos, sus corrientes, sus maneras. Entonces, tú puedes decidir vivir ahí, seguir siendo esclavo, apartado de Dios, o puedes aceptar la liberación que Dios te ofrece a través del Evangelio e ir al desierto. En el desierto, pues ciertamente tuvieron provisión, pero no la pasaron del todo bien, ¿verdad? Si el desierto es tiempo de prueba, es tiempo de sufrimiento, padecieron hambre, padecieron sed, padecieron de la mordedura de serpientes, etcétera. Hay pruebas. El desierto es un símbolo de prueba. Entonces, podemos salir de Egipto, dejar la esclavitud y permanecer en el desierto. O bien, aceptamos a nuestro libertador, que es Jesucristo, y cruzamos el río Jordán como lo cruzó Josué con el pueblo. Solamente que recordemos que toda la generación que salió de Egipto, todos murieron en el desierto. Ellos decidieron no entrar a la tierra prometida y se murieron todos después de 40 años. La generación que entró a la tierra prometida fueron los nuevos, los jóvenes, los adolescentes. Esa fue la generación que entró a la tierra prometida y fue la que entró con Josué. Josué es Jesús para nosotros. Nuestro Josué es Jesucristo. Entonces te digo, hay tres escenarios. Se puede permanecer en la esclavitud sin conocimiento de Dios, alejado de Dios, con religión, con paganismo, viviendo hostigado, oprimido. O bien aceptas la liberación, entras al desierto, pero te quedas en el desierto. Por eso dice la palabra, es que porque les faltó fe. Al pueblo que estaba en el desierto le faltó fe para tomar la tierra prometida. No hubo necesidad de que ellos permanecieran 40 años dando vueltas en el desierto. A los 3 meses pudieron haber entrado a la tierra prometida. A los 3 meses
de que salieron de Egipto. Pero cuando fueron los espías a revisar la tierra prometida y regresaron a informar cómo estaba la tierra, temieron y dijeron: no, Moisés nos trajo aquí para que nos maten, porque esas ciudades están amuralladas, tienen ejércitos, hay gigantes que nos veían a nosotros como si fuéramos langostas. ¿Cómo vamos nosotros a tomar esa tierra prometida? ¿Y qué dijo Dios? Bueno, pues si no quieres entrar porque no crees lo que ya yo te di, pues quédate pues en el desierto 40 años hasta que todos murieron ahí. ¿Quién entró? Solamente de esa generación, Josué y Caleb, solamente ellos, porque le creyeron a Dios. Es importante, dice el autor de Hebreos, que hagamos con diligencia todo aquello que hemos oído y creído. Entonces, ¿dónde quieres estar? Mucha gente hoy no conoce todavía el Evangelio, está en Egipto, pero unos ya lo conocen y prefieren quedarse en el desierto, con pruebas, con sufrimientos, con escasez, con dudas, con incertidumbre. Pero muchos más están cruzando a la tierra prometida, están cruzando el Jordán y están llegando a la tierra de bendición, donde fluye leche y miel. Jesucristo es nuestra tierra prometida. Él es el que atrae todas las bendiciones. Con Él viene toda la provisión. ¿Sí? En Él hay sanidad. Dice: por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. ¿Curados de qué? De toda enfermedad de la que se le envió a los egipcios, porque Él es nuestro sanador. ¿Sí? Dice: ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu sanador. Pero ¿cuál es la condición? Oír y hacer. Todo aquel que oye y hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre o a una mujer prudente, ¿verdad?, que construyó su casa sobre la roca. Y aunque vinieron ríos y vinieron tempestades y vinieron diferentes circunstancias adversas, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que no oye, o oye más bien y no hace, dice: le compararé a un necio, a un imprudente. Esto es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Seamos diligentes, valoremos, apreciemos esta salvación tan grande y pongamos en acción todo aquello que hemos oído. Obviamente que cuando habla de todo lo que hemos oído, habla de lo que personalmente tú recibes. No se trata de que cumplas con toda la escritura. En su momento Dios nos llamará, pero hay palabra precisa, rema, en la que Dios nos habla a cada quien. Lo que hemos oído, lo que hemos creído, llevémoslo a la práctica. Que esa revelación nos haga caminar en el poder de la resurrección. Amén.